Hola amigos de TV Maya, el canal multicultural de Guatemala. Les saluda Ricardo Castro y hoy tenemos las noticias más relevantes de la vida nacional. Les compartimos nuestra página de Facebook TV Maya ALMG para que nos compartan sus comentarios y sugerencias. Iniciamos con nuestros titulares. Niños y niñas afectados por la migración representan un desafío urgente de derechos humanos. Es un informe que llevó 2 años de investigación de diferentes organizaciones e instituciones que trabajan el tema de derechos humanos, derechos de los menores de edad y derechos de migrantes. La migración afecta a millones de niños y adolescentes de todo el mundo. Guatemala no se escapa y la niñez guatemalteca, en su mayoría indígena, se ven afectada por la migración. Una de las causas se da por la pobreza, la falta de acceso a la educación, la violación intrafamiliar y otros problemas sociales. La Asociación POPNOG y la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala, SEG, presentan por primera vez en Guatemala el informe Niñez y Migración en América Central y América del Norte, causas políticas, prácticas y desafíos. Este es un informe que se trabajó desde Honduras, Salvador, Guatemala, México y Estados Unidos. Es un informe que llevó 2 años de investigación de diferentes organizaciones e instituciones que trabajan el tema de derechos humanos, derechos de los menores de edad y derechos de migrantes. La particularidad de este informe es que esta investigación se hizo de manera regional. ¿Qué quiere decir? Que todos los socios de que elaboramos el informe trabajamos durante mucho tiempo en hacer entrevistas a menores de edad, entrevistar a actores públicos, visitar los lugares en donde se recepcionan a los niños o donde se detienen a los niños. Y tiene la particularidad también que identificamos diferentes etapas de la migración de los niños y niñas. No solo estamos hablando de los no acompañados, sino estamos hablando de los acompañados con familias, de los que se quedan también en el país de origen y en general de cómo las políticas de defensa de los derechos de los niños están fallando en los países que no protegen y provoca que migren. En el caso de los no acompañados, pero que por supuesto afecta a todos los demás, principalmente tiene que ver con la pobreza extrema que se vive, la falta de economía en las familias para sostener a familias que normalmente son numerosas, por supuesto todo el tema de negación de acceso a derechos básicos como la educación, la salud, la alimentación, falta de educación también, acceso a la educación, más le vamos sumando cada vez, por ejemplo, en el caso de Honduras y El Salvador, la situación de violencia que se vive, violencia social, violencia familiar. En el caso de Guatemala, mucha violencia intrafamiliar, pero más invisibilizada, que no se nota, pero que al final es un tipo de violencia. Entonces, si sumas todos estos factores, la migración de los menores de edad se vuelve una migración multicausal. No podemos hablar de una sola causa, sino de la combinación de todas estas causas que originan en una migración. A lo largo del corredor que va del norte, del Triángulo Norte, pasando por México hasta Estados Unidos, violan sistemáticamente los derechos humanos de los migrantes y los hijos e hijas de padres migrantes. Hablar de las causas de la migración infantil, de la migración de niños, niñas y adolescentes, tenemos que considerar varias cosas. Necesitamos mirar desde una manera mucho más completa. Este estudio se hace a nivel regional, Guatemala, Honduras y El Salvador. Los 3 países comparten entre sí algunas condiciones muy parecidas. Los 3 países han tenido conflictos armados, ha habido muerte, ha habido violencia, una violencia, yo digo, histórica, sistemática, sistémica, estructural. Y esto ha provocado empobrecimiento de las personas, de las familias, ha provocado miseria, ha provocado hambre. A todo esto se une también las políticas poco humanas para favorecer a estas familias pobres, a estas familias que necesitan acceso a la educación, necesitan acceso al medicamento, a una vivienda digna, necesitan toda la atención y protección. Y después, como resultado, estamos viviendo ahora grupos de personas que están organizadas para cometer crímenes y compartimos a nivel regional grupos altamente capacitados para cometer crímenes, altamente organizados.
para cometer crímenes. Todo esto está provocando un desplazamiento masivo, un desplazamiento forzado. Un país empobrecido que no tiene posibilidades para vivir una vida digna, se van a mover. Peor cuando hay violencia, cuando hay muerte, cuando algunos de estos jóvenes están siendo reclutados, les están pidiendo reclutarse a estos grupos organizados. Cuando hay amenazas, cuando hay muerte, todos estos niños tienen que salir. Algunos salen solos, otros salen acompañados. Últimamente en esta casa hemos recibido a muchos niños, niñas y adolescentes que vienen huyendo porque no tienen para pagar cuotas, porque no quieren ser reclutados, o aquellos que ya fueron reclutados y no quieren seguir más en las maras están siendo ahora amenazados, y algunos de ellos han muerto en el camino, algunos de ellos no han logrado cruzar la frontera. Estas son las causas que nos preocupan y que los países tienen, ante esta problemática regional, los países de la región tienen que tener soluciones bien concretas para promover y defender la vida de estos niños, de estas niñas. Nos preocupa mucho esta situación y no puede seguir pasando. Un niño tiene que gozar de la protección en la familia, tiene que tener acceso a la escuela, una escuela digna. Si no existe esto, los niños se van a mover. Familias enteras, abuelas con nietos y con bisnietos pasan por esta casa porque vienen amenazados, y algunos de ellos o de algunos familiares ya perdieron la vida. Entonces, estas son las causas que nos están preocupando ahora, empobrecimiento. Y todo esto se une también, y hay que considerar, por ejemplo, que Guatemala es un país rico, pero empobrecido. ¿Quién se está quedando con las riquezas? ¿Quién se está llevando las riquezas? ¿Quién está sacando el oro? ¿Quién está haciendo negocio con las industrias eléctricas, por ejemplo? ¿Quién está haciendo negocio con el jade? ¿A quién se lo venden? ¿Quién se lo lleva? ¿A qué precio? ¿Y quién se queda con ese dinero? Porque no va a llegar a las comunidades originarias, a los indígenas, a los campesinos. Y si ellos no tienen lo necesario, van a emigrar. Entonces, creemos que estas son las causas principales. Las organizaciones e instituciones académicas exhortan a los estados a que reformen leyes y políticas a manera de proteger efectivamente los derechos de los niños y niñas migrantes, garantizando su interés superior en todo momento, y que desarrollen una respuesta regional integral en los países de origen, tránsito, destino y retorno que privilegie la condición del niño, niña y adolescente por encima de las políticas de control migratorio.